Esta noche en tu programa En Pareja hablaremos sobre el placer. ¿Placer o complacer? Acompáñame. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo con muchísimo gusto. Un placer enorme esta noche estar contigo. Bienvenido a tu programa En Pareja. Soy el doctor Gilberto Martínez y hoy hablaremos sobre el placer. Y pues este dilema que ante la situación o ante la posibilidad de sentir placer, cómo también podemos nosotros complacer a nuestra pareja de una u otra manera y algunas ocasiones, si sabemos o no sabemos hacerlo, o si lo que nos está pidiendo nuestra pareja, pues no es placentero para nosotros, o no sabemos cómo abordarlo, o cómo conducirnos, cómo comportarnos ante esa petición. Pues hoy vamos a hablar sobre este tema. Ya sabes que como todas las noches tenemos un tema interesante que nos motive a vivir mejor como personas y tener mejores relaciones en pareja. Quiero agradecer, como todas las noches lo hago, a este gran equipo que hace posible el programa, encabezando la producción Rosy Muñoz y en los controles técnicos David y Norberto Rodríguez. Nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y, como siempre, un placer estar aquí hablando detrás de este micrófono. Quiero también agradecer su presencia en el programa a un gran amigo, ya colaborador del programa, Javier Sánchez, psicoterapeuta, psicoanalista. Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gilberto, muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente a tu programa. Gracias por estar aquí, por cedernos tu tiempo y tu conocimiento, Javier. ¿Placer o complacer? Y de entrada, yo me imaginaría o me pondré a pensar cómo nos relacionamos con el placer en una cultura donde no está bien visto y se nos enseña desde pequeños más bien lo contrario, a sufrir y a negar el placer. Exacto. Sí, el placer es algo que no es solamente fisiológico, biológico, sino es algo que está mediado culturalmente. Y eso hace que nuestra vivencia del placer o las combinaciones que pueda haber en el placer sean muy variadas, ¿no? O sea, cosas que a una persona le pueden hacer sentir placer, a otra persona pues le pueden producir después un displacer, por ejemplo, en forma de culpa, ¿no? O sea, si hay personas que si sienten cierto tipo de placer, después de ello viene, por ejemplo, un largo sentimiento de culpa que las tiene intranquilas, que los tiene ansiosos, ¿no? Y entonces, bueno, eso hace que el placer se convierta en displacer y entonces lo que se hace a la persona es a veces inhibirse, ¿no? Y no sentir cierto tipo de placer, ¿no? Digo, hay muchas variantes, ¿no? De quizás las más sonadas, las más evidentes, por ejemplo, las personas que sienten placer con el dolor, ¿no? Desde un masoquismo, desde un sadismo, o como mencionabas antes del corte, cuando el dolor se transforma en placer, ¿no? Cuando es un dolor buscado, por ejemplo, bueno, te ofrezco este sacrificio, ¿no? Por tal o cual razón, y entonces cosas muy dolorosas, ¿no? Caminar hincados, pueden producir placer porque nos hacen sentir bien, nos hacen sentir buenos, por ejemplo, a la persona que así lo ofrece. Y entonces esa satisfacción de sentirte bueno, de sentirte valioso, eso también es placentero. Sí, ya lo decían nuestras abuelitas y quizás nuestras madres, no me mortifiques. Oh, ay, qué bárbaro, ¿cómo me estás mortificando? La palabra mortificar viene de dos raíces, morti, que significa muerte, ficare, que significa fijo, fijo en la muerte. Entonces, mortificar al cuerpo significa tratarlo mal, castigarlo,
¿sí? Para que el cuerpo aprenda a someter sus impulsos naturales de placer, y entonces ese dolor que nos infringimos lo ofrecemos para que sea canalizado en un bien para alguien más. Te ofrezco este dolor por la salud de mi abuelita, te ofrezco este dolor por mis hijos, que les vaya muy bien, te ofrezco... Entonces hay una situación ahí muy, muy extraña, ¿no? De asociación del placer, como tú decías, placer, culpa, castigo. Y si tenemos un placer, pues estamos esperando inmediatamente a ver cómo nos lo va a cobrar la vida. De manera en forma de castigo. De ¿no? Revancha, ¿verdad? Sí, de revancha. Está terrible esto, ¿no? Sí, creo que hay una idea ahí de fondo en estos ejemplos que hemos comentado, ¿no? Que está relacionado con el asunto religioso. Y no creo que esté circunscripto a este aspecto. Y creo que tiene que ver con una idea respecto a que el cuerpo no es lo más importante del ser humano, ¿no? Desde esta idea, sino que hay algo más importante, que es el alma. Entonces, o que hay algo distinto al cuerpo que sea más importante, ¿no? El espíritu. Entonces, de tal manera que el castigo del cuerpo es válido siempre y cuando ayude a liberar al alma o al espíritu, ¿no? Entonces, como lo valioso es lo espiritual, lo corporal tiene que mantenerse a raya para que permita al espíritu tener esta vida, ¿no? Entonces, no dejarse dominar por las pasiones corporales que nos hacen olvidarnos de los fines espirituales, ¿no? O del alma. Entonces, creo que tiene que ver con una idea del cuerpo, la idea que tengamos también del placer y el placer que nos permitamos, ¿no? Porque entonces puede ser que el placer solo esté permitido dentro de ciertos límites, que sí, en donde sí se pueda vivir el placer sin culpa, con satisfacción, ¿no? Y eso es interesante, por eso decimos que el placer está mediado culturalmente, ¿no? Dependiendo de estas reglas internas que podamos tener, ¿no? Sí. El caso contrario también existe, ¿no? En donde se piensa que el placer lo es todo en términos de satisfacción, y entonces la persona necesita el placer para defenderse del dolor del mundo, ¿no? Por ejemplo, una persona que se vuelve adicta a alguna sustancia que le produce mucho placer y se entrega esa sustancia una y otra vez en un placer que va a ser pues que va a ser muy corto temporalmente, pero que le sirve para evitar el dolor que está viviendo en su vida. Entonces, en vez de afrontar el dolor, el placer ahí se vive de un modo como una evasión, una negación del dolor que tenemos que trabajar, ¿no? Que nos dice que hay algo que modificar en nuestra vida. Y bueno, tú ahorita lo mencionaste de una manera muy, muy interesante, cómo nuestra cultura nos ha enseñado a separar cuerpo y alma. Así es. Y de alguna manera muchas personas ven al alma atrapada en un cuerpo, en un cuerpo mundano, ¿no? Hasta dicen por ahí el dicho, cuídate de salvar el alma, porque el cuerpo se lo comerán los gusanos. Ande pues. No, sí, esa idea viene desde los griegos, pues es platónica, ¿no? Esta idea de que el cuerpo es la cárcel del alma. Entonces, esta idea platónica que divide alma y cuerpo, siendo el alma lo realmente valioso y el cuerpo aquello que es simplemente pasajero, la retoman después el cristianismo, y en algunos ejercicios de ascesis, los monjes medievales, por ejemplo, castigaban al cuerpo, ¿no? Con los azotes, con los cilicios, todo este rollo. Con el disciplinarium. Exacto. Que era exactamente como pues un elemento de tortura que era para azotarse. Exacto. Por eso cuando dicen educa a tus hijos con disciplina, pues es educarlos con azotes. Solamente que no sabemos lo que estamos diciendo. Desde esa perspectiva, sí. Y bueno, esto era para liberar al alma. O sea, la idea era, pues yo castigo mi cuerpo porque mi cuerpo me está distrayendo con deseos sexuales o con deseos de cualquier tipo, y entonces yo lo tengo que mantener a raya para que me permita hacer lo que hace el alma, ¿no? Estudiar, orar, estas cuestiones espirituales, ¿no? Entonces, esa división, aunque ya no es tan, digamos, tan severa, vamos a decirlo así, pero se sigue viviendo actualmente, ¿no? En donde lo corporal sigue teniendo un tache de malo, de chafa, de cochino, digamos, y lo espiritual es lo digno, lo valioso, lo hermoso, lo que hay que perseguir, ¿no? Y hay que ir terminando con esta dicotomía, ¿no? Que somos seres corporales, espirituales, pero que es el mismo ser, digamos, ¿no? Sí, y esta parte del alma vendría también asociado a lo sano, y la parte del cuerpo
lo asociamos también o lo referimos a lo enfermo. Así es. ¿No? ¿Cuántos comentarios hay entre las personas en donde fíjate que estoy sintiendo esto o tengo ganas de esto y dicen, eres un enfermo, ¿no? Estás enfermo. Estás enfermo. Y bueno, por ahí alguien recuerdo ahí a un amigo que decía, pues si estoy enfermo, que nadie me cure, decía. Y así quiero seguir estando. Vamos a nuestra primera pausa comercial, si me lo permites, Javier, el día de hoy platicando con Javier Sánchez sobre el placer o complacer en la pareja. Acompáñenme, vamos a un corte y regresamos. En pareja. Seguimos en pareja en el 1040 Radio Mujer. Bien, seguimos en tu programa En Pareja, el día de hoy hablando sobre placer o complacer. Siento placer o también me importa, me interesa, me involucro en complacer a mi pareja. Hoy hablando con Javier Sánchez, psicoterapeuta, psicoanalista, sobre pues una reflexión respecto a la forma en la que vivimos o hemos aprendido a relacionarnos con el placer. Y ya comentábamos en el primer corte, en el primer bloque, que bueno, nuestra cultura nos ha enseñado casi prácticamente a rehuir el placer porque lo asociamos con el cuerpo, con algo mundano, con algo que no tiene pues estos beneficios más espirituales. Lo que sí es una realidad, el cuerpo está hecho para sentir placer. ¿Y hasta dónde, Javier, sería sano sentir placer? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Dónde está la línea o quién dicta lo sano o lo normal? Fíjate que recuerdo que en los escritos, por ejemplo, de Sigmund Freud, cuando él se preguntaba un poco respecto a la sexualidad sana, ¿no? Y la sexualidad perversa, pues hacía una reflexión respecto a que se ha entendido que bueno, estamos hablando de su época, estamos hablando de 1900, ¿no? En su modo muy victoriano de ver la sexualidad, que la sexualidad, digamos, era sana siempre y cuando, o sea, fuera encaminada hacia su fin, ¿no? Él decía que en su época así se pensaba, a su fin entendido como reproducción. Entonces, todo aquello que llevara a la reproducción, todo ese placer que se guiara hacia allá, pues iba a ser sano, y lo que se desviara, digamos, del fin, ¿no? Del objeto, iba a ser como perverso. Pero lo que él decía es, pues si así lo consideramos, entonces más bien la regla es que seamos perversos y la excepción es la norma. Es decir, el disfrute, por ejemplo, en términos sexual, tiene tantas variantes que entonces hay tantas perversiones y solo hay una manera correcta de vivir la sexualidad. Dice, esto debe ser un poco más complejo, hay que estudiarlo un poquito con más calma, ¿no? Y entonces es la misma pregunta que nos hacemos, o sea, ¿hasta dónde es normal, hasta dónde no lo es? Entonces, bueno, creo que hay algunos parámetros que nos pueden ayudar, ¿no? Ahora que, por ejemplo, desde los años 60 con los anticonceptivos, creo que la sexualidad tuvo un distanciamiento respecto a la cuestión de la reproducción, es decir, puede haber una práctica sexual dirigida a la reproducción, pero puede haber una práctica, digamos, erótica que no esté relacionada propiamente con la reproducción, y eso pues porque ya se cuentan con un montón de anticonceptivos, ¿no? Entonces, creo yo que podemos encontrar algunos referentes, por ejemplo, en la misma relación con la pareja, es decir, con la persona con la que estamos disfrutando la sexualidad. Si ambas personas están de acuerdo en hacerse sentir placer de algún modo, entonces quiere decir que se están respetando y que ambas personas están gozando. Entonces, en el consenso yo veo un referente de salud, por ejemplo, ¿no? Si una persona está sufriendo y la otra lo está gozando, sin consentimiento, pues entonces pues, prácticamente eso es un abuso sexual, ¿no? Claro. Entonces, eso es una cuestión importante. Otra cuestión importante es, por ejemplo, qué papel toma la sexualidad, digamos, o el placer en nuestra
en nuestra vida diaria, es decir, si se vuelve absorbente, si nos resta de nuestras relaciones sociales, si nos impide elaborar, si nos impide vincularnos con los demás, entonces sí puede haber un problema, ¿no? Que nos estemos centrando demasiado en la búsqueda del placer, ¿no? Que es lo que vemos, por ejemplo, en las adicciones, en las adicciones de cualquier tipo. Pero si el placer que buscamos y lo encontramos nos permite seguir vinculándonos, nos permite seguir amando, por lo tanto, nos permite ser productivos, y nos permite estar socialmente activos, entonces pues ya esos son muy buenos referentes de que hay algo ahí saludable, hay algo bueno, ¿no? Claro, no, nos acabas de dar unas aristas muy concretas, muy oportunas y muy saludables para vivir el placer, para vivir la sexualidad y para vivir también estas relaciones de pareja, que muchas veces dentro del ámbito sexual se puede dar este tipo de situaciones, ¿no? Lo que le causa placer a uno le causa displacer al otro, o le causa problema con sus valores, con sus tradiciones, con sus creencias respecto a la sexualidad. Pero también va más allá, sino en el sentido de hasta dónde también lo que a mí me causa gracia, a ti no te causa gracia. Yo recuerdo una pareja que le decía chistes o hacía un chiste de su esposa, o una broma más bien, y ella se quedaba profundamente enojada, aparte una broma pues de muy mal gusto, y él le decía, bueno, pero es que es broma, así bromeo yo, y ella estaba profundamente enojada, ¿no? Hasta que llegó un momento en que les dije, a ver, vamos definiendo qué es broma y qué no es broma. Exacto. O sea, para ti es es una broma, así eres tú, te causa algo sin chiste o sin mayor interés, pero a ella le está causando realmente un enojo profundo. Entonces vamos delimitando en qué consiste una broma, ¿no? Sí, en las relaciones de pareja, en el consenso está el límite, digamos, de lo adecuado, saludable. Y esto nos lleva a situaciones en donde ese consenso no es tan fácil de obtener o incluso es casi imposible o no se va a obtener, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita hablabas de cuestiones respecto a las bromas, pero, por ejemplo, cuando ya hablamos de la práctica de la sexualidad en la cama, es decir, que un miembro de la pareja pide algo que a la otra persona le hace sentir incomodidad, ¿no? Y entonces pues puede ser que la otra persona se niegue y entonces esta otra persona se frustre y entonces va a decir, entonces ¿qué? Nunca vamos a tener relaciones sexuales del modo que digo yo, y entonces ¿qué se va a hacer? O sea, en algún momento la otra persona va a ceder a pesar de que siente incomodidad o no. O sea, ¿cómo conciliar esas prácticas cuando sí estamos hablando de dos situaciones que ponen incómodo o ponen frustrado a la otra pareja? ¿Cómo la pareja va a salir adelante con eso? Es algo verdaderamente retador, desafiante, pues no siempre se puede resolver completamente, ¿no? Sí, se va tejiendo también esa relación placentera. Creo que, como siempre lo hemos dicho, la comunicación es importante. Así es. Y el que la pareja aprenda a hablar de su sexualidad y de la sexualidad a la cual están aspirando, ¿no? Ya que consideramos que la sexualidad es cambiante. Así es. Se va descubriendo. Así es. Y lo que antes no era placentero puede en un momento determinado llegar a serlo. Así es. ¿No? Y entonces bajo ese panorama, ese marco, pues que la pareja, como dicen los estudiosos del Tantra, cabalgue en la ola del placer. Órale, está ¿no? padre la frase. Está padre, ¿no? O sea, va surfeando en la ola del placer, manteniendo ese placer y gozando plenamente, claro, en todas sus perspectivas, ¿no? Sí, y bueno, hay un tema que yo quisiera aquí resaltar. Se da a veces por hecho, pero la empatía es importante. Y la empatía en el sentido de entender las necesidades de la otra persona, aun si la otra persona no te las dice, digamos, ¿no? Digo, lo ideal es que nos comuniquemos, pero el más o menos ir midiendo cómo está mi pareja, ¿no? Bueno, esa es una capacidad
que no todas las personas tienen desarrolladas. O sea, damos por hecho que todos tenemos una cierta mínima capacidad de empatía, pero no es así, no todas las personas tienen una capacidad de empatía. Entonces, existe la posibilidad de que una persona pueda buscar sentir el placer y le importe un comino que la persona de enfrente lo sienta o no. Y no solo es porque sea una mala persona o algo por el estilo, sino porque no tiene una capacidad de empatía, o sea, no tiene la necesidad de buscar que la otra persona sienta placer. Es decir, tiene la necesidad de sentir placer, pero no la de complacer. Lo ideal es que no fuera placer o complacer, sino que fuera placer y complacer, que con placer produjera placer. Pero no todas las personas tienen esta capacidad. O sea, la empatía no es algo gratuito y que se tenga en todos los lugares. Y esto es importante, pues. Eso es valioso que se distinga, ¿no? O sea, que una persona puede decir me cuesta la empatía o que diga mi pareja le cuesta la empatía, ¿no? Y fíjate que así como hemos estado hablando a lo largo de este programa progresivamente sobre estas reflexiones respecto al placer, entonces podemos ir entendiendo que si una persona no está relacionada con el placer de una manera positiva, entonces llega el momento donde se encuentra con otra persona que tiene también sus propios referentes y posiblemente se encuentre temerosa o se encuentre asustada, ¿no? Respecto a lo que en su concepto debería de ser la sexualidad. Entonces, desde ahí creo que está habiendo una imposibilidad para que haya una empatía. Ok, ¿no? Claro, porque están en diferentes lugares. Están en diferentes lugares y entonces se puede dar también este choque, ¿no? Lo que está bien es lo que yo digo, lo que tú me estás pidiendo o lo que tú estás sintiendo está mal. Así es. Y empieza a haber o aparece uno de los enemigos máximos de la sexualidad, que es la crítica y el juicio, ¿no? Y que esa crítica y ese juicio fueron aprendidos. Entonces es el clásico ejemplo de cuando se meten más personas a la cama, ¿no? O sea, es decir, cuando yo ya traigo la concepción cerrada y fija y cierta de cómo deben de ser las cosas porque así me lo enseñaron, por ejemplo, y no lo descubro con mi pareja, sino que ya lo traigo fijo. Entonces traigo el esquema de otro lugar distinto y lo meto y lo trato de insertar por la fuerza en la pareja. Y entonces si la otra persona tiene un esquema diferente, pues empezamos a chocar y efectivamente no hay empatía, ¿no? Entonces la idea es que se vaya construyendo entre los dos, como tú dices, que la sexualidad que se va moviendo y que va siendo distinta se descubra y se construye entre los dos de a poco. Bien, muy bien, pues vamos a nuestra siguiente pausa comercial, el día de hoy hablando sobre placer y complacer a la pareja. Vamos a un corte y regresamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez, el día de hoy platicando con Javier Sánchez, psicoanalista, sobre el placer y complacer a la pareja. Cuántas cosas hay alrededor de los placeres y de los placeres que tienen que ver con la sensorialidad, con la corporalidad, con la piel, con esas sensaciones que vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida, las vamos reflexionando, las vamos aceptando y quizás también algunas otras que vayamos por ahí seleccionando rechazar. Javier, entonces estamos hablando de que, estamos entendiendo que la sexualidad se va construyendo entre los dos, se va tejiendo, se va haciendo este tejido, en donde hay ideas, creencias, sensaciones, emociones. Y mencionaste que lo importante vendría a ser el que desarrolláramos una adecuada empatía. ¿Cómo se puede desarrollar una empatía adecuada en la pareja? Sí, bueno,
la comunicación, como decías, es muy importante respecto a que, es decir, si la pareja se acostumbra a expresar sus necesidades, entonces así la otra persona va a ir conociendo más a su pareja, y entonces poco a poco se va gestando esta posibilidad de que al ir conociendo a tu pareja puedas anticipar algunas de las necesidades, pero para ello necesitas tener un buen conocimiento de la pareja. Ahora, se piensa a veces que la empatía es algo natural, ¿no? Como si fuera parte de una especie de personalidad innata, ¿no? Fulano es alegre, fulana es empática, ¿no? Sí puede haber una disposición, no sé si innata, pero sí digamos que se gestó debido a que tuvo una infancia en donde sus necesidades fueron satisfechas, de tal modo que la persona puede también voltear a ver las necesidades de las otras personas, sabiendo que sus necesidades ya están satisfechas. Pero no todas las personas lo tienen así. Entonces, la empatía es algo que también se puede trabajar, es una herramienta, ¿no? Hay un teórico psicoanalista que se llama Heinz Kohut, que hizo una propuesta que se llama la psicología del self, y que él utiliza la empatía como herramienta de trabajo, en donde dice: aquí yo voy a entender la empatía como tratar de captar las necesidades del otro aun cuando no me lo diga. Y eso implica tratar de pensar o de darte cuenta cómo piensa la otra persona, cómo se maneja, ¿no? Cuando me dice algo la otra persona, ¿por qué lo está diciendo? ¿Qué está sintiendo cuando lo dice? ¿Qué quiere expresar? ¿Qué necesidad hay detrás de eso? Si partimos de que todos realizamos acciones porque necesitamos hacerlas, por alguna razón hay que tratar de detectar esa necesidad. Pero eso implica pensar en el otro, o sea, no solo reaccionar ante un reclamo, reaccionar ante una petición, sino realmente dedicar tiempo para pensar en el otro. Y para tratar de sentir como el otro, que eso sería todavía más difícil. No se puede sentir como el otro, pero sí se pueden hacer hipótesis respecto a cómo se está sintiendo la otra persona, ¿no? Pero eso requiere, como te digo, tratar de pensar en el otro y también tratar de pensar cómo piensa el otro, ¿no? Y entonces ahí entra la comunicación, ¿no? Yo puedo imaginar que te sientes de tal manera o que estás teniendo esta necesidad, pero puede ser incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Formulo una hipótesis, te la comunico para ver si es acertada, y entonces voy afinando cada vez mi empatía. Entonces necesito darme tiempo para pensar en la otra persona, para tratar de hacer una hipótesis de cómo piensa y cómo siente la otra persona, y después comunicarlo para entonces ir afinando esa capacidad. Es un ejercicio continuo. Por ejemplo, en terapia es lo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo. Uno como terapeuta está escuchando a la otra persona y al mismo tiempo se está preguntando, bueno, al decirme esto, en realidad, ¿qué es lo que está necesitando? Viene aquí porque me dice que quiere esto, pero ¿cuál es su necesidad? ¿Cómo se está sintiendo? Y entonces uno como terapeuta le dice a la otra persona: yo veo que tú estás necesitando esto, y al decirme esto pienso que lo que está pasando contigo es esto, ¿es así? Y entonces empieza a haber un diálogo empático, ¿no? Sí, porque muchas veces no es tan fácil pensar, sentir, recordar, articularlo en un acto comunicado. Sí, es dificilísimo. Entonces es muy oportuno el que nos comentes el que la comunicación en la pareja pues se va tejiendo, se va dando en una ida y vuelta, ¿no? Es como ese lenguaje que lo podemos comparar con un baile, ¿no? Así es. Está bailando la pareja en un sinfín de significados, y que la comunicación precisamente pues tiene ese objetivo, el hecho de bajar los concretos y entender si realmente estamos volteando a ver hacia el mismo lado, ¿no? Así es. Y quizá algunas radioescuchas puedan decir: oye, ¿y cómo le hago para que mi pareja sea empática? Si yo me estoy dando cuenta que el problema no soy yo, sino que pues ella o él no está siendo empático, ¿no? ¿Qué hago para que la otra persona sea empática? O sea, que ahí es un mecanismo normal que normalmente hacemos, que es desplazar el problema a la otra persona. Entonces, si algún radioescucha nos está escuchando, quizás se pueda sentir tentado o tentada a desplazar el problema hacia su pareja y decir: bueno, ¿y cómo le hago para que ella o él sean empáticos, ¿no? Y no hay algo que ustedes puedan hacer para hacer que su pareja sea empático. Lo que a ustedes les toca es establecer límites respecto hasta dónde la otra persona puede entrar. Por ejemplo, si hay agresiones de la otra persona o si no están siendo empáticos, uno tiene que tener la capacidad de poner límites para ir diciéndole y expresándole a la otra persona qué es lo que sí vas a admitir, qué es lo que estás necesitando, ¿no?
Y entonces, frente a la pareja, uno establece comunicación, uno establece límites. Esas son las dos cosas muy importantes. Mucha comunicación, muchos límites. Y después también nosotros ser empáticos, es decir, tratar de entender a la otra persona y darnos cuenta que digamos, ser autocríticos y darnos cuenta si realmente estamos siendo empáticos o también podemos trabajar en ello. Sí, se va construyendo ese sistema relacional. Así es. Y bueno, no solamente achacarle al otro lo que nosotros podemos hacer o que lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué pasa cuando esta situación llega a un punto donde no existe? Bueno, estamos ante una crisis de pareja, ¿no? Así es, ¿no? Cuando parece que hay un punto muerto y no nos movemos para ningún lado. Ajá. Y como hemos dicho, cuando lleguemos a esos puntos o incluso antes, pues siempre es una buena idea encontrar apoyo profesional, ¿no? Encontrar a alguien que nos saque del embotamiento en donde estamos, porque a veces las parejas ya no quieren salir del problema, ya no quieren construirse, lo único que quieren es defender la propia postura. Y cuando los dos quieren defender la propia postura, no hay movimiento, ¿no? Y la pareja necesita moverse, como tú dices, necesita bailar, ¿no? Y más cuando hablamos de términos de placer, ¿no? Porque eso se tiene que estar moviendo continuamente, o sea, si no se mueve, por ejemplo, la sexualidad queda petrificada, ¿no? Y ahí vemos, como decíamos cuando me preguntabas qué es lo sano en la sexualidad y qué no, y te comentaba que una parte importante es el consenso en la pareja. Por ejemplo, puede ser que ahí el hombre se esté erotizando con imágenes de mujeres desnudas, por ejemplo, o que eso no tendría que ser algo malo en sí mismo, pero cuando esa erotización lo lleva a aislarse y entonces ya no necesita de la esposa porque pues tiene ahí sus imágenes de sus mujeres desnudas, entonces ahí sí está yendo en detrimento de la relación de pareja. Entonces pues tiene a la esposa allá arriba en el cuarto encerrada mientras él se erotiza solo, que como digo no tiene nada de malo, puede ser algo bastante bueno, pero devienen algo en una dificultad, en un problema cuando se está excluyendo entonces a la pareja, ¿no? Entonces ahí sí hay una bronca y como les digo, si no se mueve la sexualidad en la pareja, se fosiliza, se estanca y entonces cada miembro de la pareja va a buscar satisfacer esa necesidad de placer pues como pueda, ¿no? Sí. ¿Y cuánta empatía nos hace falta a los hombres? Digo, creo que hombres, mujeres, estamos construyendo de los dos, por ambas partes, de los dos lados. Yo quisiera referirme en este sentido a la empatía que nos hace falta desarrollar a los hombres para entender y conectarnos con la erótica femenina. Sí. Porque pareciera ser que nuestro sistema patriarcal, machista, parte de la base en la que el hombre es el que tiene la razón y de ahí nace todo lo demás. Y todo lo demás me refiero a la creencia de que la mujer viene a ser alguien muy parecido al hombre, cuando en realidad la mujer tiene también otra forma de vivir, de sentir y de experimentar la sexualidad. No ocupa más tiempo, no porque sea más tardada, sino yo creo que ocupa más tiempo porque tiene un nivel y un proceso de excitación de mucha mayor calidad que el hombre. El hombre aprendemos a vivir nuestra sexualidad de una manera práctica, de una manera competitiva y muy genitalista, ¿no? Muy enfocado a la genitalidad. Yo creo que nos falta mucho ese toque de empatía para podernos conectar con la mujer. ¿Qué tanto o qué tan importante es, Javier, consideras tú que es importante el que para desarrollar esa empatía con la mujer, los hombres necesitemos también tener en cuenta aprender de la mujer y no solamente nosotros enseñarle a la mujer? Sí, completamente, porque es más complejo, digamos, como lo vive la mujer desde la perspectiva del varón, lo podríamos ver así, ¿no? Tienes razón, a veces el varón vive la sexualidad de modo más simplista, más directo, ¿no? La excitación es más rápida, la llegada al orgasmo es más rápida, y tanta, ¿no? Y la mujer requiere una cuestión, por ejemplo, de tiempo, requiere... Bueno, otro tipo de cuestiones que a veces es difícil para el hombre comprender. Entonces, generar esa empatía implica uno, como bien dices, estar medianamente informado, pero lo más importante es escuchar a la pareja, ¿no?
para eso también la mujer tiene que tener esta iniciativa, digamos, de también hablar de ella misma, de cómo se siente, de poder externar. Eso habla de una relación de pareja sana, pero sí, el hombre tiene que aprender de la mujer, tiene que darle pauta, que tenga la iniciativa para conocer, para ver cómo vive la sexualidad, ¿no? Bien. Vamos a nuestra última pausa comercial, si me lo permites, Javier. Seguimos platicando aquí en Pareja, hablando sobre el placer y el complacer. Vamos a un corte y regresamos. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. Bien, seguimos ya en la parte final de tu programa el día de hoy en Pareja, hablando sobre placer y complacer. Y para complacer a la pareja necesitamos estar conectados, aprender a sintonizarnos, quizás en un esquema en donde sea nuevo para nosotros. De ahí la importancia que el hombre vea en la mujer también un ser en el cual puede aprender, y la mujer se vea a sí misma como la poseedora de pues estos secretos, ¿no? Dicho por los taoístas, de estos secretos ocultos, en donde no eran revelados al público más que en altas esferas de la jerarquía china. Entonces, que la mujer se vea también poseedora de ese poder, de ese erotismo, de esa singularidad, que no tiene que ver con que sea un hombre deficiente o que la mujer se tenga que acoplar a los tiempos, a los momentos, a los sentires del hombre. Ahora, a lo mejor causa temor en algunos hombres cuando se les dice: aprende a sentir como mujer. Para que entiendas a tu pareja. Muy amenazante esa frase. Entonces puede ser muy amenazante. Oye, no, ¿cómo yo voy a sentir como mujer si yo soy hombre? Claro. Sí, pero para que comprendas a tu mujer, para que comprendas a tu pareja, tienes que sentir como ella, ¿no? Sí, ser lo que hemos hablado de la empatía, pero no, sí es muy, muy amenazante, ¿no? Y ahorita en el corte hablábamos de un mito griego que habla de esta situación, ¿no? Y es de esta persona que durante su vida, a lo largo de su vida, pudo ser mujer y pudo ser hombre, ¿no? Tiresias se llamaba griego, ¿no? En este mito. Entonces Tiresias fue mujer y fue hombre, ¿no? Y en algún momento los dioses, no recuerdo los detalles del mito, pero me parece que serían Zeus y Hera, se pusieron a discutir sobre quién sentía mayor placer en las relaciones sexuales, si los hombres o las mujeres, y se pusieron a discutir entre ellos. Fíjate, también ahí hago un paréntesis, qué curioso, ¿no? Los dioses griegos hablaban de sexualidad, ¿no? Era algo como muy abierto, estaba en el mito, ¿no? Y bueno, pues para poder decidir eso, acudieron al único ser vivo que pues había sido mujer y que había sido hombre, ¿no? A Tiresias. Y entonces le preguntan a Tiresias: oye, ¿quién siente mayor placer sexual? Y entonces Tiresias responde: pues evidentemente la mujer, ¿no? Pero por mucho, dice. Sí, no lo dudó ni lo pensó. Y entonces Zeus se enoja tanto que lo deja ciego, ¿no? Que es pues el castigo del sistema, como bien dices, patriarcal, que por haberte atrevido a tratar de comprender a la mujer, pues quedas castigado, ¿no? Y entonces Tiresias quedó ciego y se convirtió, porque con la ceguera vino el poder de ver el futuro, ver el pasado, ¿no? Entonces se convirtió en el adivino más famoso de todo Grecia, ¿no? El adivino ciego más famoso de la antigüedad griega en términos de mitología. Y de hecho este personaje va a aparecer en la tragedia de Sófocles de Edipo, ¿no? Que este personaje es el que le dice a Edipo todo lo que en realidad estaba sucediendo, ¿no? Es decir, el hombre que pudo entender, digamos, a la mujer y terminó ciego por intentarlo. Bien, entonces estamos frente a esta propuesta: complacer a nuestra pareja, o sea, aprender también a sentir placer en el placer que nosotros estamos otorgándole o proporcionándole a nuestra pareja, a sentir placer con su placer. Es una buena pregunta, ¿no? Para irnos revisando. ¿Sentimos placer al complacer, ¿no? A nuestra pareja?
Si la respuesta es afirmativa, eso habla muy bien, ¿no? Habla de una relación sólida, habla de una relación empática. Si la respuesta es negativa, algo está pasando, ¿no? Si no se siente placer al complacer, puede ser que haya deficiencias de término individual, ¿no? Es decir, que me cuesta la empatía porque quizá tengo algunas de mis necesidades no satisfechas y entonces no puedo ver las necesidades del otro si todavía no tengo satisfechas las mías. Digo que uno nunca tiene sus necesidades completamente satisfechas. Y lo mismo, ¿no? Yo preguntarme si yo siento que mi pareja se siente placer al complacerme, ¿no? O si siento que no es así. Entonces, en la sexualidad, en cómo vivimos la sexualidad, podemos hacer un análisis de cómo estamos viviendo nuestra relación de pareja. Así es. Y entonces hacer este análisis, cuestionarnos y descubrir algo nuevo, ¿no? Así es. Algo nuevo que nuestra pareja nos está mostrando, nos está pidiendo o nos está enseñando para poder tener esa conexión y entonces poder disfrutar con su disfrute y no solamente con nuestro disfrute, ¿no? Y no tampoco perder la esperanza, ¿no? Me he topado más veces de las que quisiera en el consultorio mujeres que confiesan, admiten, reconocen que pues ya no gozan las relaciones sexuales, simplemente cuando llega el momento pues saben que tienen que complacer a su hombre, ¿no? Y entonces dicen pues que esto termine rápido, ¿no? Y así sí. Pues ya por lo menos me deja una semana tranquila hasta que esto vuelva a ocurrir y se vuelve una especie de pesadilla. Sí. Y dices, no, esto se tiene que abordar, esto no puede permanecer así, esto es una tortura, ¿no? Sí. Sobre todo que corre el riesgo de que si se hace eventualmente, bueno, pues es así como, no seas malita, ¿no? Échame una mano. Pero si se tienen relaciones sexuales sin el deseo, sin el placer, puede ser peligroso porque esto acaba disminuyendo el deseo. Por supuesto. No, ahí hablamos, como bien dices, de cuando esto es una situación sistemática, ¿no? O sea, sí. A veces los tiempos no son los mismos y entonces en una relación empática una mujer puede complacer al hombre y un hombre puede complacer a la mujer y bueno, o sea, eso se va dialogando en la pareja. La bronca es cuando sistemáticamente solo uno está buscando el placer y solo el otro está buscando el complacer. Ahí hay una bronca. Sí, y una bronca donde malamente nuestro sistema patriarcal le da la dirección al hombre de que él es el que debe de dictar el número de relaciones sexuales, la forma de tenerlas, claro. la manera en la que se va a abordar ese encuentro erótico y eso pues definitivamente no ayuda a que la pareja, los dos, se encuentren en esa posibilidad de hablar desde su poder, desde su energía sexual, que es diferente y que van a construir algo quizás diferente en el otro, ¿no? Sí, así es, ¿no? Rollo machista de que el hombre dice cuándo, cómo, hasta cuándo y hasta cuándo ya es suficiente o demasiado, ¿no? Que hasta le puede espantar cómo la mujer vive su sexualidad, no, esto ya tiene que detenerse, ¿no? O sea, esto tiene que revisarse y como te digo, entre los dos entre la pareja, pues tienen que ir construyendo qué van a entender por la sexualidad y cómo la van a ir viviendo, sabiendo que se va a tener que estar moviendo, ¿no? Se va a tener que estar moviendo. No se vive la sexualidad igual al inicio de una relación que después de algunos años, que después de otros tantos, ¿no? Ahora, una pareja que nos esté escuchando y que diga, ¿cómo puedo empezar a complacer a mi pareja? Bueno, hablando, ¿no? Para empezar. Hablando del tema ya estás complaciendo, o sea, el hecho de mostrar interés por ello con la pareja, seguramente la otra persona, o sea, sea quien sea, se va a sentir muy, muy complacido, muy complacida, ¿no? O sea, con esa pregunta, ¿quién no se sentiría complacido, complacida? Es un mensaje de, oye, te quiero complacer, te quiero ver feliz, te quiero entender, quiero que disfrutes esto, ¿qué onda? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Bueno, esa pregunta ya en sí misma ya es placentera, ¿no? Ya claro. Haciéndola ya estamos del otro lado. Sí, estamos hablando empezamos por lo menos. Una actitud de apertura. De apertura, sí. Que eso es básico, el no tener un juicio, el tener una actitud abierta, el tener una aceptación, para que se vaya dando esa confianza necesaria y que los dos amantes, ¿no? los dos miembros de la pareja que se aman,
puedan ir también desarrollando, incrementando más su placer sexual. Así es, ¿no? Y pues todo empieza de eso, ¿no? De la comunicación, y termina en lo que acabas de decir, en incrementar ese placer sexual y también el modo en el que lo vivimos, ¿no? Como vimos, también tiene que ver con aprendizajes personales, entonces también hay que analizarse a uno mismo, ¿no? Hay que saber las ansiedades que uno tiene, por qué las tiene, las culpas que se sienten, por qué se sienten, las inhibiciones, ¿no? Hasta dónde, ¿no? Y hay que también admitirlo, y hay que trabajarlo, ¿no? Nuestros monstruos internos no se trabajan ocultándolos o evadiéndolos, sino hablando tanto de ellos que se vuelven irrelevantes, vamos a decirlo, que se vuelven manejables, vamos a decirlo así. Sí, y me quedo también con esta parte que tú comentas, Javier, revisar nuestros propios aprendizajes y saber si aquello que me dijeron que era cierto da vida. O sea, la sexualidad, recordemos que es vida, el erotismo es una pulsión de vida. Si aquello que me enseñaron da vida a mí mismo y le da vida a los demás a través de mí, y si no, cambiarlo. Estamos ante una situación de cambio, de apertura y de regocijo con nuevas formas de vivir y de mostrar nuestra sexualidad. Javier, muchísimas gracias por tu presencia en el programa del día de hoy. Creo que pues nos dejas también muy pensativos a todos sobre cómo vivimos nuestra sexualidad y cómo hacemos sentir bien a nuestra pareja. Si alguien desea contactarte, ¿a dónde lo puede hacer? Bueno, en la página Psicoanálisis y Psicoterapia, así todo pegado, psicoanálisis y psicoterapia.com, están todos los datos, están todos los teléfonos. El teléfono es el 1306-4851. 1306-4851, y esa línea está abierta de 4 a 8 para que puedan programar alguna consulta si así les interesa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, saludos a toda tu audiencia, tu auditorio, ¿no? Gracias, que tengas un excelente fin de semana. Ándale, igualmente, saludos a todos. Gracias a usted por su atención, yo soy el doctor Gilberto Martínez. Si desea una cita conmigo, lo puede hacer marcando al 333-441-5667. Lo repito, 333-441-5667. Por su atención, muchas gracias. Que pase buenas noches.